tarde, pues, un pequeño sentir que el Señor ha puesto en mi corazón. Y le he titulado a esta predicación el descuido de la oración. Hay muchas personas en la iglesia que pueden tener buena fachada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con una casa. Tú puedes ver una fachada de una casa que está arreglada, pero por dentro entra y está abandonada. Están las paredes malamente, el suelo está malamente. Pero tú puedes tener una fachada bonita. Pero lo que el Señor quiere lo de adentro de nosotros. Y lo que quiere es que el templo del Espíritu Santo, que es la espiritualidad de nosotros, esté arreglada en nuestra vida. ¿Sabes cuál es la primera herramienta que usa Satanás? La tentación. Pero es que la tentación no es la culpable, que es la que la mayoría de la gente, cuando pecamos o hacemos algo, empezamos a echarle la culpa. Es que me ha tentado Satanás de esta manera, es que me ha tentado de la otra, y no resulta de eso. Es que la tentación que te manda Satanás no es mayor que la que tú puedes hacerle para vencer. Su palabra lo dice, que Él no te manda mayor tentación que tú no puedas soportar. Pero ¿por qué muchas veces fracasamos? Porque tenemos la oración descuidada. A no tener una oración constante en nuestras vidas, una relación con Dios, cuando nos viene el momento que Satanás te pone lo que más te gusta, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos pequeños aburridos que pueden entrar para tentarnos, que nos guste, nos seduce de este mundo, pues el Satanás se pone enfrente y lo único que te hace es ponerte enfrente y que tú caigas. Pero si tú estás bien aferrado en oración y estás bien arreglado espiritualmente, por mucho que Satanás quiera, no va a poder. Porque sea la prueba que sea, no es más grande que tú, hermano. A mí me gustaría pues, que cogiéramos la palabra en esta tarde. Hermano Saúl, ayúdame, al favor. En Juan 11, capítulo 11 del 1, y lee hasta el 3. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Amén. Aquí podemos ver cómo una hermana de Lázaro están preocupadas y mandan un mensaje a Jesús para que le digan que su amigo, al cual ella ama, está enfermo. Aquí vemos que la oración son aquellas hermanas que llevan el mensaje a Jesús. Y nos damos cuenta cómo Jesús, seguimos hablando del capítulo hacia abajo, y dice que no fue al instante, sino que se siguió haciendo sus cosas un par de días, y todos sabemos la historia. No quiero entrar más para adelante, quiero entrar aquí. La oración era haberle hecho llegar el mensaje a Jesús. ¿Actuó Jesús en el momento? No. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, que empezamos a orar y la queremos ya. ¿Y por qué no me contesta el Señor? Y te empieza a dar un poquillo la espalda al Señor, te cansas muy rápido de las oraciones. Pero es que las cosas que hace Dios no es conforme nosotros queramos, es conforme Él quiera moverse en tu vida. Nosotros tenemos que estar prestos a Él, a lo que Él nos diga. Tenemos que saber esperar. Josué puede esperar. Yo creo que bastante, ¿verdad? Un hombre que soportó lo más grande, tentado por Satanás, incluso hasta le tocó hasta la vida. Y aguantó. ¿Y cuál fue el resultado? Trajo una bendición. Pero hay que saber soportar. Y también saber esperar las oraciones que te la devuelva Jesús. Porque tú quieres una oración que la quieras al instante, al día siguiente, por un problema, por un motivo, y así no es. Aquí nos damos cuenta en este pasaje que las muchachas y las hermanas de Lázaro no estaban preparadas para una resurrección. Ellas esperaban en que iba a ir a Jesús y que Jesús iba a ir, iba a hacer una oración y lo iba a sanar. Pero vemos como Jesús le dice: está malo, no te preocupes, yo voy a seguir con mi tarea. El Señor esta tarde te quiere decir que tu problema es el que trabaja. Tú no tienes que trabajar, tú solamente tienes que orar y pedir y saber esperar.
Dice que llega cierto día y ya se acerca a Jesús, que hacia su amigo Lázaro, y empieza a recriminarle: Señor, ahora viene. Me voy a sentir libre en esta tarde para explicarlo. Es como que yo llamo a Saúl porque me hace falta que me eche una mano, y llega 2 días tarde y digo: Saúl, ahora viene. Cuando ya se me ha roto todo, que se me ha caído todo, ahora viene, ahora para que te necesito. Y dice que Jesús llega y dice que viendo cómo lloraba Marta y los judíos que venían con ella, se conmovió en espíritu y él también lloró. Y fue a Lázaro y le dijo a María que dice que si crees verás el milagro de Dios. Los milagros de Dios hay que creerlos. Amén. Si tú haces una oración y no crees, ¿para qué la haces? Mejor que no la hagas. Eso es lo que quiere Satanás, que dejes de orar. Cuando dejas de orar, dejas de creer. Es cuando tienes un diálogo con una persona. Cuando con una persona no habla, deja de estar con ella, de intimar, de tener confianza, deja de creer en él. Pero Jesús no te falla. Jesús sabe cuándo socorrerte, sabe cuándo actuar en tu problema. Sabemos que Lázaro dice que ya, con perdón de palabras, que hasta golía. Y sin embargo, ¿qué dice el Señor? Lázaro, sal fuera. Y estaba ya su órgano parado, seguramente que el tejido estaría malamente, pero vemos cómo en un simple segundo reconstruye todo. ¿Qué problema que hay en tu vida que te está afectando tanto en el Señor? No debemos dejar de orar, ni hacer vanas repeticiones como hacen los fariseos para que lo vea la gente. De eso no sirve. El Señor quiere que hagas una oración en la cual tú creas, y cuando se la haga, tú sepas que Él va a meter mano. La situación que sea, no importa, porque va a ser la mejor para nosotros, aunque nosotros pensemos que sea mal. Aquí vemos cómo Él hace llegar el mensaje, y cuando va, no va al instante, sino para ella, y ya iba muerto Lázaro. Y cuando viene, ella no tiene esperanza, no tiene nada. Pero es que en Jesús tenemos un Dios que es de esperanza, que no hay problema que se le resista. Amén, verdad. ¿Qué problema vio en Jesús que se le ha resistido? Ninguno. Pero debemos confiar. En la iglesia hay gente que le gusta jugar mucho con la tentación, con las cosas que Dios prohíbe. Y cuando jugamos, muchas veces nos quemamos. Pero por culpa de Dios, culpa nuestra. Por querer ir donde Dios no quiere que vayamos. O por decir cosas que no tenemos que decir. O tener malos pensamientos. Vemos como en Adán y Eva le prohibió comer del fruto. Por ellos derecho al fruto. Sansón lo levanta en mitad del pueblo a él para que empiece a trabajar. ¿Y qué es lo que hace? La tentación de la mujer, empieza a jugar, riéndose de las fuerzas que tenía. ¿Y cómo acabó? Siendo el más ridículo de sus enemigos. Jugaban con él a la gallina ciega. ¿Es culpa de Dios? Si el Señor nos establece cosas en nuestra vida y nos establece cosas que tenemos, muchas veces que son deseos de la carne, y quitarlos, ¿por qué vamos? El rey Saúl, ¿qué le pasó? Por no tener paciencia, perdió el reino. ¿Es culpa de Dios? Si más claro que se lo dijo a través del profeta Samuel. Nada más que llegar, es que el pueblo, ¿ves? Ya empezamos a culpar a Dios. Es que el pueblo ha empezado a decir: pues no eres tú el rey, porque no has esperado a que el sacrificio lo haga Samuel. Muchas veces queremos hacer nosotros el sacrificio a nuestra manera, y así no es. Y ahora me voy de esta iglesia, es que el pastor, la pastora, el hermano, es que no va a quedar. No, eres tú mismo. Pero nos gusta ya de por sí echar la culpa a alguien. La apariencia muchas veces engaña. Yo siempre, desde que me convertí, siempre digo que no quiero el favor de los hombres, ni ninguno quiero el favor de Dios. Prefiero quedar más contigo y quedar bien con Dios. Porque un día todos tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Y qué necesidad tenemos de querer ganarnos a alguna persona que vemos aquí, a algún hermano, si no está haciendo la voluntad de Dios? Nos pensamos que cuando empezamos a hablar los hermanos unos con otros, si empezamos a criticarnos, si empezamos a hablar más de uno y de otro,
¿no creemos que eso después tendremos que darle cuenta a Dios? Porque sin darnos cuenta, empezamos a hacernos una pequeña semillita en nuestro corazón y ya una raíz de amargura. Y la palabra dice, cuidado de que no dejéis ninguna semillita en vuestro corazón que pueda haceros perder la salvación. Tenemos que dar los pasos muy firmes, mirando bien lo que hacemos, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo todo lo que está viendo, la guerra, la hambre, los problemas, estamos viendo todo, estamos esperando a que suenen las trompetas. Y si en cambio no tenemos miedo a hacer algo que a Dios no le agrada, no descuidemos la oración. Si descuidas la oración, estás perdiendo toda la coraza, el casco, lo que nos recuerda a Pablo. Pablo estaba en una situación que estaba custodiada por un romano. Y estaba metido en una casa, pero sin embargo él no ve ese problema. Él empieza a hablar del soldado que ve, pero para ayudar al pueblo. Y empieza a hablar de vestido de toda coraza, ceñido bien los lomos, porque no está viendo el problema, está viendo la voluntad de Dios en su vida. Si el Señor quiere que pase por un problema, pásalo aferrado a Él. Hay gente en la iglesia que está siguiendo a Jesús por lo que Jesús le da. Podemos verlo, por ejemplo, en Judas. Judas, ¿por qué seguía a Dios? Porque le convenía tener, era tesorero y lo seguía. Y vea milagros, vea de todo, pero seguía porque le daba eso y era lo que a él le gustaba. Si en cambio vemos a Juan, el amado, preocupado de que de las cosas del Padre. La Biblia dice que se le gustaba en su pecho. Y a mí me gusta mucho Juan. Porque es un hombre que no se da a llamar, soy apóstol, soy no. Dice, soy Juan el amado. Y empieza a hablarnos siempre acerca del Padre. Conoce al Padre, acércate al Padre. Todo lo que hagamos tiene que ser en el Padre. Entonces, si al Padre le molesta que hagamos cosas mal, ¿por qué las hacemos? Si el Señor a mitad de la noche quiere hablar contigo, ¿por qué nos cuesta tanto, y yo también con vosotros, levantarnos, ponernos de rodillas o sentarte en tu sillón íntima con Él, empezar a adorar a Dios? Después queremos que trabaje Dios con nosotros. Si nosotros no tenemos esa disponibilidad para Él, ¿cómo trabajamos? Cuando nosotros queramos, Señor, me apetece esta tarde que trabajes conmigo, así no es. Todo tiene un proceso y un tiempo. No sé los problemas que podamos tener, yo tengo problemas igual que ustedes, pero sal de ese problema a través de la oración, pero una oración que llega al cielo con fe. Que no sirve una oración que no crea. Que eso es como una oración que no hace. Si no tienes fe no sirve. Todos lo sabemos la Biblia muy bien. Yo digo, ¿qué significa la fe? Toda la certeza de algo que no se ve y se cree. Pero te lo tienes metido en tu corazón eso. Hoy en día necesitamos la iglesia más oración que nunca. La oración es cuando Dios empieza a hablar. La oración es cuando empieza a darte nuevos dones. Cuando tú te consagras con Él. Necesitamos creer y estar preparado para algo más que lo que tú piensas, que los planes del Señor son más grandes que los tuyos y que los míos. Tú a lo mejor tienes un pensamiento, yo estoy conforme con salvarme, y a lo mejor el Señor quiere utilizarte para irte a salvar multitudes de gente. Pero tu actitud te hace avanzar, no, al revés, te retiene. No te conformes con la salvación, confórmate con la salvación y trabajad para Dios. Porque después también hay galardones. Y aquí estamos también para hacer obras, como dice Santiago. Es bueno que hablemos de la palabra del Señor a los demás. Que en tu problema, como te ven y fuera, y si cometes un error, puedan decir, ha cometido el error y así, sabemos que ha sido sin querer, que lo ha hecho sin intención mala. Porque según cómo te comportes en la calle, sabes si has tenido el error o no lo has tenido. Si uno es mentiroso de por sí, cuando nos dice algo que le decimos, la Virgen que usted no es, de eso no te creas nada. Pero si nos decimos a alguien que nunca miente y a lo mejor se equivoca, decimos, a lo mejor se la ha contado mal al hermano, no se la ha contado mal al hombre, porque ese hombre no suele mentir. Pues lo mismo pasa con Jesús. Cuando tú cometes un fallo, quieres juzgarte incluso por los de afuera, saben si la ha hecho sin querer o no, porque nos conocen por los frutos. Y entonces, ¿cómo podemos conseguir en esta tarde
intentar acercarnos a Dios con la oración. Hacerle ver a la gente que tiene alrededor que tiene a Dios en tu vida, orando, trabajando para Él. Que necesitamos más que nunca vestirnos de la coraza, como dice Pablo. Que tenemos que estar dispuestos, que nuestra pelea no es contra los hermanos, que es contra Satanás, que Dios, Jehová, Dios lo reprenda. Yo cuando siempre predico digo al Señor, me conformo con que darle un poquito a cada uno, o a una persona le haga bien tu palabra. ¿De qué me sirve más aquí? Estás hablando tú de una cosa y si después no la vivo fuera. Incluso no la cogerían. Si yo hacía cosas malas, muchos no la escucharían. Y sale la gente muchas veces diciendo, es que a mí el Señor no me habla, no te habla porque no pone atención, porque no te examina. Porque a mí cada vez que sube alguien, el Señor me dice algo. Porque cuando alguien trae palabra de Dios, tanto el pastor o quien sea, debemos después en nuestra casa también saber escuadriñarla. Cuando estás en tu casa y empieza la palabra a hablarte, te das cuenta que dices, yo fallo en esto, tengo que corregirlo, no tengo que ir a hacer estas cosas. Pero cuando viene aquí con una mentalidad de hacer un culto, oración, palabra y para afuera, déjame decirte que no necesitamos más que nunca poner la cuenta con Dios y no dejarnos nunca. Satanás va a venir a tentarnos muchas veces y de la manera que más nos guste. Él está diciendo que tengo un pequeño problema, aunque tú lo digas, para él actuar. Él está diciendo, Señor, esto llega a fin de mes. Te está mandando que se te rompan cosas, deudas, para que te veas agobiado. Pero si tú te confías en Él, después ves cómo sales de ese mes y se ha sido la mano del Señor. Amén. Pero debemos confiar, hermano, más que nunca. Debemos tener una mente sabiendo que Dios tiene un propósito más grande que nosotros pensamos. No debemos venir como vino María, que dijo, ve y dile a Jesús que su amigo está malo, que está enfermo, para que venga y lo sane. Hazle llegar esa oración y que Él la solucione como mejor venga a tu vida. Aunque tú creas que es para más, eso es un bien para ti. Vemos un Lázaro que estaba descompuesto, un Lázaro renovado. Órganos nuevos, la piel nueva, me imagino un Lázaro nuevo. Pero necesitamos quitarnos todas las cosas que nos atan a este mundo. Debemos ser vasijas utilizadas para el Señor, que digan, mordéame como tú quieres, úngeme como tú quieras. Estoy dispuesto aquí para trabajar para ti. ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta porque tenemos la carnalidad un poco más subida que la espiritualidad. Si tenemos la espiritualidad, sin darnos cuenta, estamos todos los días hablando del Señor. Te das cuenta que ya no ves ni la tele, no ves series. Cuando las juntas que tienes, dices tú, mi amigo de antes no lo tengo, tengo a otro. Porque viene más que aportar cosas a tu vida de Dios. Y hay que empezar a despojar todo lo malo en esta tarde. Y cuando llega a tu casa, ora. Para que cuando te acuestas puedas decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el sentir que ha puesto el Señor en mi corazón. En esta tarde espero que se me haya hecho bien. Y no dejemos nunca la oración, ni dejemos de que este mundo que está ahí fuera nos destruya. Que te vengan pruebas, que te vengan. Una cierta vez predicó hermanos también de los vientos, Alto y Aquilón. Es un viento que por donde pasa todo lo quema, y otro viento que por donde pasa todo lo encogela. Y dice que a él lo invita a que venga esos vientos. Y cuando vengan dice que ese perfume que llega hasta el Padre y puede saber si es hijo o no es hijo de él. Vamos a incitar a que cuando venga esa fragancia al Padre pueda decir, es un hijo mío. No te dejes de atormentar por este mundo. Las cosas de este mundo ya están destinadas, pero tú te estás jugando tu salvación en esta tarde, hermano. Pues espero que te vaya hecho bien esta tarde y que el Señor te bendiga. Y dejamos pasar con nosotros.